Julián. Sí. Hola, buenos días. Una pregunta, Sí, sí. profe. Señora, La próxima semana tenemos parcial. dame un segundo, ya hablamos de eso. Ok. Estamos buscando es... El, el grupo de Amal, que puso Amal, hepatitis C. Ahí vamos, después de hepatitis C. Ok, entonces, estamos retrasados en el cronograma, ¿sí? Así que evidentemente no alcanzamos a hacer el parcial la próxima semana, nos toca aplazarlo una semana más. Vamos entonces hoy a terminar con los grupos de virus que nos faltan. Y va el grupo de Mariata entonces. Sí, profe, entonces me deja compartir pantalla. Compartir pantalla. Timer. ¿Ahí ve? Sí. Ah, bueno. A nosotros nos tocó el rotavirus y tenemos que los receptores celulares, pues en su gran mayoría son glucoconjugados de glicoproteínas y glucosfingolípidos, una característica especial. ¿Quién me está hablando? Mariata, profe. Ah, listo. Entonces estamos viendo es una pantalla de un par de preguntas. Ah, sí, del taller. Ah, ok. Sí, Bueno, sí. entonces estas glicoproteínas y glucosfingolípidos tienen una característica especial y es que tienen unidades de ácido siálico. ¿Están entendiendo? Mariata, porfa, se está escuchando re mal. ¿Sí? Sí. Entonces Perfecto. habla un poco más despacio para que alcanzamos a entenderte o no sé. Sí, yo creo. Sí, profe, espere, conecto audífonos. Un momentico. ¿Ahí se escucha mejor? Mariata, Dígame. despacio para que te podamos escuchar. Entonces, ¿cuáles son los receptores celulares? A ver, bueno, en su gran mayoría son glicoconjugados, o sea, glicoproteínas y glucosfingolípidos, pero estos tienen una característica especial y es que tienen que poseer unidades de ácido siálico para que el virus pues, pueda entrar al citoplasma celular, a la célula. Perfecto. También tenemos las integrinas. Dígame. Ok. ¿Qué? Continúa. Ok. También tenemos las integrinas, las proteínas de choque térmico HSC70 y la proteína disulfuro isomerasa PDI. Listo. Carlos, los tipos de células que infectan. Bueno, profe. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, el rotavirus infecta células de las vellosidades del intestino delgado, pues que serían los eritrocitos. En la infección por rotavirus se pueden producir escapes virales desde el tracto gastrointestinal hasta órganos extraintestinales como el hígado, el vaso, el pulmón, el riñón, el timo, vejiga y pues por la sangre se puede, transportar el virus hacia estos otros órganos. Entonces, el enterocito, o sea, las células del tracto gastrointestinal son el blanco de esos virus, ¿no? Sí, señora. Siendo ese el blanco de esos virus, Carol, ¿cuáles son las enfermedades entonces asociadas a rotavirus? Ok, las principales enfermedades tenemos como las gastroenteritis agudas, especialmente como la diarrea crónica en adultos,
que es lo que más se ve, y la diarrea aguda infantil. Exacto. Muy importante es que se presente esta enfermedad, es muy común en los niños, no es tan común en los adultos, pero es principalmente identificada en niños. Oriana, ¿el virus cómo entra a la célula y dónde se replica su material genético? Buenos días, profe. El virus entra a la célula o sea, el modo de transmisión de este virus es en el medio ambiente y puede transmitir... No, es el modo de transmisión, es cómo ingresa el virus a la célula y pues ingresa por los receptores que mencionó Mariata primero, profe, y la replicación del virus sería en el citoplasma de los enterocitos. Pero ¿cómo ingresa? ¿Cómo hace su ingreso a la célula? Es el receptor, es el que lo recibe, ¿sí? Esa es la adherencia. Por endocitosis, profe. Por endocitosis, ok. ¿Y dónde se replica? En el citoplasma. En el citoplasma, listo. Y... Oriana, Juliet, cuéntanos entonces cuál es la forma de transmisión de este virus y cómo lo podemos controlar, cómo podemos evitar contagiarnos con él. El modo de transmisión de este virus puede No ser te escucho. ¿Me escucha? Ahora sí. El modo de transmisión de este virus puede ser por el medio ambiente, por medios pues, como el agua, alimentos contaminados, el contacto por vía fecal oral o el contacto con superficies contaminadas. O sea, ¿la vía de entrada cuál es? ¿Cómo? ¿La vía de entrada cuál es? La vía de entrada del virus al cuerpo podría ser por el medio ambiente, el agua, contacto con las superficies contaminadas. Cuando yo les hablo de vía de entrada, y recuerden que lo vimos inicialmente, es por dónde ingresa. Entonces yo puedo tocar superficies contaminadas, pero la vía de entrada ¿cuál es? Fecal oral, profe. Claro, es fecal oral, ¿sí? Ojo, que tocar superficies contaminadas yo puedo tocar y dependiendo del virus que sea, mi vía de entrada es distinta. Si es un virus respiratorio, yo toco superficies, pero mi vía de entrada es las vías respiratorias. Yo toco superficies, pero mi vía de entrada, en este caso, es fecal oral, ¿sí? Ojo, la entrada es a través de mi boca. ¿Por qué? Porque consumo alimentos contaminados, porque me meto a la boca mis manos contaminadas. ¿Listo? Vía de entrada. Recuerde que eso es bien específico. Si ustedes en el examen me ponen que la vía de entrada es por contacto, yo les voy a decir, no, esa es la forma de transmisión. ¿Sí? ¿Cuáles son las formas de transmisión? Contacto, ¿cuál más? El agua, el ambiente y alimentos contaminados. Digamos que contacto es contacto, fecal oral es vía de entrada, ¿sí? Es el contacto, las gotas, fluidos corporales, ¿sí? Esas son las formas de transmisión. Los alimentos. ¿Cuál otra? Muy importante en virus también. La parenteral, ¿sí? Ok. Modos de transmisión. ¿Sí ven la diferencia entre la vía de entrada y el modo de transmisión? Muy importante. Y entonces, ¿cómo evitamos esa contaminación, esa infección? Profe, la mejor manera pues, de evitar el rotavirus es con la vacuna, también con una buena higiene, pues ya sea de las superficies, las manos, los objetos, apropiadamente pues este tema de los pañales sucios, como hacer una buena higiene, todo este tipo de cosas. La vacuna de rotavirus, al igual que digamos que algunas otras vacunas,
no evitan la infección por el rotavirus. Recuerden que la vacunación lo que hace es que le están ingresando al cuerpo, ya sea una vacuna atenuada o ya sea un RNA o un DNA que permite que lleve la información a las células para que se replique, entre comillas, su estructura y pueda ser reconocida por el sistema inmune. ¿Listo? Entonces la vacuna llega y genera inmunidad. Genera esos anticuerpos que van a proteger y que cada vez que el microorganismo vuelva a llegar, lo pueda reconocer, lo pueda atacar y lo pueda neutralizar. ¿Eso quiere decir que nunca se va a enfermar? Es posiblemente la respuesta no siempre va a ser no. Puede tener infecciones subclínicas o puede tener infecciones leves en muchos de los casos. Lo mismo está pasando con la vacuna de COVID, por ejemplo. ¿Sí? No es que yo me vacuné porque a mí ya me pusieron las 2 dosis. ¿Qué? Entonces ya me relajé, ¿no? Igual me puede dar COVID. No me va a evitar que me dé. Va a evitar que llegue a una UCI, pero que me puede dar. ¿Sí? Entonces, ojo con el concepto de vacuna, que no siempre vacunarse quiere decir se protege de que le disminuya la posibilidad de reacción del sistema inmune frente a eso, o de enfermarse más, ¿sí? Pero no evita necesariamente el ser consciente que la infección o el virus llegue hasta sus células blancas. ¿Listo? La vía de entrada no se cerró, la vía de entrada sigue siendo la misma. El virus puede llegar, ¿sí? Es cómo va a defenderse el cuerpo frente a eso. ¿Listo? Claro. En este momento, ¿qué ha pasado con la vacunación? Y esto es clave. Cuando te van a vacunar, lo primero que te preguntan es, ¿has tenido COVID? ¿Sí? Que se ha identificado que personas que hayan tenido COVID no pueden ser vacunadas hasta 3 meses después, porque generan reacciones cruzadas y la vacuna no es eficiente. ¿Listo? Entonces, no es eficiente. Entonces, no se puede hacer. La segunda es, ¿ha tenido contactos con personas que hayan tenido COVID en estos días? ¿Por qué? Porque si usted tuvo un contacto estrecho con una persona COVID, puede tener COVID y no tener síntomas todavía. Entonces, esto ha pasado con personal de salud, de hecho, ¿cierto? Que antes o inmediatamente después de puesta la vacuna, han tenido contactos estrechos con pacientes COVID. Entonces, ¿qué pasa? La vacuna no es inmediata, a mí me la ponen y yo inmediatamente genero anticuerpos. No, ustedes lo saben, ya lo vimos en inmunología y lo están viendo de manera detallada en Inmuno. Los anticuerpos no se producen inmediatamente. Hay que esperar un tiempo para que esa respuesta de esa generación de anticuerpos aparezca. Entonces, si yo me puse la vacuna hoy y mañana me voy de rumba, perdón, señor, al otro día usted puede recoger el virus, así tenga la vacuna. Entonces, la vacuna de COVID, se han empezado a detectar anticuerpos vacunales que son diferentes a los anticuerpos que genera el virus como tal, como a partir del día 21, pero hay que titular, porque no todo el mundo genera una buena respuesta frente a la vacuna. Entonces, después de terminada la vacunación, idealmente titúlese los anticuerpos para mirar a ver si le sirvió la vacunación, porque no todos los sistemas inmunes son iguales. Entonces, sí se han presentado varios casos bien documentados, donde a pesar de la primera dosis de la vacuna, han generado con COVID, han llegado a unidades de cuidado intensivo. Pero es porque no tienen los esquemas completos, ¿sí? Entonces, otra vez, la mala información. Lo más terrible es que yo digo, bueno, que le pase a la gente el común, hombre, pero que le pase a los médicos.
No, es que no hay que relajarse, el virus está ahí, no se ha ido, no se va a ir, no va a desaparecer, va a pasar lo mismo que pasó con influenza, ahí se quedó. Se generan anticuerpos desde la primera dosis. Lo que no sabemos es qué tan eficientes son para proteger, porque todos los estudios clínicos que se hicieron para validar el uso de la vacuna fueron con 2 dosis. ¿Sí? Entonces todavía no hay estudios que nos digan, sí, que con la primera dosis, entonces, por ejemplo, en otros lados están poniendo una dosis y la otra dosis como a los 5 meses para tratar de inmunizar la mayor cantidad de personas. Pero no hay estudios claros en donde eso realmente proteja al 100% de ir a la UCI, porque los estudios que protegen o identificaron que protegen al 100% de ir a la UCI son estudios en los que dieron las 2 dosis de la vacuna. Entonces, en este momento todos somos conejillos de India. Todos somos parte de ese estudio clínico que se está haciendo. ¿Sí? Porque ahora es que realmente están pudiendo, se puede evaluar lo que está pasando con todas las vacunas. Un proceso de aprendizaje y toca resignarse. Yo, por ejemplo, hago efectos adversos a la vacunación. A mí me pone una vacuna de influenza y yo me enfermo. 3 días, durísimo. Y estaba esperando exactamente lo mismo para el COVID. En la primera dosis, digamos que me dio malestar general, pero soportable. Y yo dije, uy, me fue súper bien. La segunda dosis me incapacitó. Y tengo muchos compañeros a los que no les dio absolutamente nada. Entonces, todos los sistemas son, todos los cuerpos, todo el sistema inmune de cada persona es completamente diferente y no sabemos cómo vamos a reaccionar. Aquí toca seguirse cuidando y nuevamente, yo no sé, es mi percepción personal, si en algún momento vamos a tener una normalidad como la conocíamos antes, porque otra vez el virus no va a desaparecer, el virus no se va a ir, va a ser igual como influenza, va a estar ahí y ahí y ahí, y todavía nos falta pues saber mucho sobre este virus, qué va a pasar post vacunación. Y si todo el mundo no está vacunado, entonces ¿qué va a pasar? Porque hay gente que no se quiere vacunar. Eso va a ser un lío, pero bueno. Paciencia. Sigamos. Ok. Listo. Muchas gracias. ¿Cómo? Y vacunita. Hay vacunita que se le pone a los niños dentro de su esquema de vacunación. Desde chiquitos se les pone porque, como les mencioné inicialmente, a los niños es donde en los cuales da más durito y donde más se ve, ¿cierto? En los adultos digamos que da rotavirus también, pero no es tan común. Las gastroenteritis en adultos pueden ser por otros virus más asociados como enterovirus, por ejemplo. Pero en rotavirus es bastante común en los niños. Entonces, desde el inicio, en el esquema de vacunación de los niños, entra la vacunita de rotavirus. Y disminuye mucho su incidencia y también su complejidad, porque hay pacientes con rotavirus que llegan a hospitalizarse. Se deshidratan de una manera violenta porque son 7 días de diarrea continua. Entonces el paciente se deshidrata rápidamente. Juliet. Sí, profe. Es el mismo grupo. Lo subieron 2 veces. Hola, ¿cómo estás? Por allá atrás, sí. Gracias. Hepatitis C ya lo vimos. Sí. E influenza. Ya lo vimos.
También Entonces, ya lo vimos hace 8 días lo vimos. listo, entonces ya estamos todos, ¿cierto? No, profe, falta rinovirus. ¿Quién? Rinovirus, Adenovirus, rinovirus. sí. ¿Y quién es el grupo? ¿Quién lo envió? ¿Fraser? Sí, profe, Fraser, Camilo, Sebastián. Pero no lo, porque aquí me aparece. Lo envié yo, No, profesora. lo envió por la plataforma Acá. Nicole. Ok. Entonces, rinovirus. Laura. Hola, ¿cómo estás? Laura, cuéntanos entonces del rinovirus. ¿Cuáles son estas receptores celulares? Pues, si quieres, ahí pusiste una introducción. ¿Ustedes le van a compartir la imagen a los compañeros o están todos aquí o qué? No, profe, ya lo estoy compartiendo. Ya lo vi. Pues los receptores son el ICAM1, que se encuentra en la membrana plasmática. Disculpe, escuchamos. ¿Te tienes que parar? Micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí ya te escuchamos, gracias. Vale, los receptores son ICAM1, que se encuentra en la membrana plasmática del citoplasma de la célula B, en la membrana plasmática y el citoplasma de las células epiteliales de las vías respiratorias. El LDLR, que se encuentra en los endosomas y en mayor medida en la membrana también. Y el CDHR3, que se expresa en los tejidos epiteliales. Entonces, células epiteliales de las células epiteliales de los tejidos respiratorios. ¿Listo? Básicamente. Es que es duro. Bueno. Tracer. Aquí estoy, profe. ¿Cuáles son los tipos de células que infectan? Que ya los mencionamos. Sí, profe, básicamente el rinovirus infecta las células epiteliales ciliadas y no ciliadas del tracto respiratorio superior y con menor frecuencia infecta células epiteliales del tracto respiratorio inferior. Ajá. Y Juan Camilo, si esas son las células que infecta, entonces, ¿qué enfermedades produce y cuál es forma de transmisión? Profe, ¿me escuchas? Sí. Vale, profe, como tal, las principales enfermedades pues, que causa este es un resfriado común, por eso se confunde con este, pero también puede pasar pues a una faringitis o unas infecciones pues, del oído y también en algunos casos pues menores, una neumonía o bronquiolitis. Vale, y pues, ¿qué fue el otro que me preguntaste, profe? La forma de transmisión. Ok, listo. Entonces, pues esta puede ser directa o indirecta. Entonces, se habla pues de una transmisión mediante soles como gotas. Entonces, eso es, por ejemplo, cuando se da un estornudo. Que una persona pues manda muchas gotitas a unas distancias muy largas y pues estas las puede como tal recibir otra persona. Y cuando se habla de un contacto directo, estamos hablando de, indirecto, perdón, de cuando nos tocamos alguna superficie contaminada, por ejemplo con las manos o algo así, y nos llevamos las manos
a pues las vías nasales, entonces ya sea como tal un contacto. También se puede dar por besos con alguna persona contaminada. Es menor posibilidad, pero normalmente es más Exacto, a gotas. exacto, las goticas. Es, ok. Rino. ¿Qué pasa? No se queda callado. Juan Sebastián, ¿nos puedes hablar un poquito del ciclo infeccioso? ¿Cuál es el sistema, la forma de entrada del virus a la célula? Y ¿cuál es el ciclo de replicación? Sí, la forma de entrada del ingreso del virus a la célula es por medio de endocitosis y su sitio de replicación dentro de la célula es en el citoplasma. ¿Cómo evitas esa transmisión de ese virus? Este virus, como es uno de los muy particulares que son muy comunes en nuestra vida diaria, la forma más fácil de evitar el contagio con este virus es el lavado de manos y mantener una buena higiene corporal. ¿Cómo evitan las gotas, por ejemplo? Y para evitar uno de los principales métodos de transmisión, que es el por gotas o aerosol, es la utilización de medidas de barrera, la cual es el tapabocas. Exacto. En el mundo normal, en donde antes del rotavirus hablábamos de la etiqueta de la tos y la etiqueta de estornudar. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Exacto, que le decían, bueno, usted tápese la boca y tápese la nariz con su codo de alguna manera para que no disemine esas gotas al resto de la gente que está alrededor. Pero pues, evidentemente uno lo que veía era todo el mundo, ¡ah, chis! El reguero, pues apenas uno sentía las gotas cayéndole encima. Parte de lo que yo creo que ha disminuido en cierta forma la cantidad de pacientes con enfermedades respiratorias diferentes a COVID ha sido eso, que digamos se aumentó el uso del tapabocas, el uso del lavado de manos, el uso de ¿sí? Todas estas medidas que son transversales para todas las enfermedades respiratorias por virus, ¿sí? Influenza, gripas, rhinos, enteros. Ok, listo. Perfecto. Vale, chicos, este fin de semana les pongo las notas entonces de este. Profe. Ah. Profe. Señora. Es que también faltamos nosotras. ¿Y qué grupo es, Lina? De hepatitis A. Ah, sí, señora, esa no la hemos visto. Lina. Ok. Ya va a compartir mi compañera, profe. Gracias. Son dos citas. Sí, profe, solo como nosotras dos.
¿Listo? Gracias, sí, sí, profe. Voy a colocar esto más grandecito porque no sé si ellas... Lo mismo que tienen en ese Word fue lo mismo que colocaron en el... Sí, en el señora. Word. Exactamente lo mismo. Sí. Ok. Entonces, Mina, arranca entonces con los receptores celulares. Listo, profe. Entonces, el inicio de este virus se da por el receptor HHABCR1, es que no sé muy bien cómo se pronuncia, está ahí escrito. Y este receptor se encuentra en la membrana de los hepatocitos y de las células gastrointestinales, que son las células directamente que infecta este virus. Ajá. Muy bien. Y ¿cuál tipo de células infecta? ¿Yo, profe? Sí, porque son ustedes dos nomás, ¿no? Dale, el hepatocito, que son las células del hígado. Entre otras, ¿cuáles otras enfermedades afectan estas células? Me estoy saliendo del tema, pero no. ¿Cuáles otras enfermedades afectan esta célula, chicos? ¿A cuál? De las que hemos visto, profe. Sí. La hepatitis B y la C también. Exacto. Sí. En general, las hepatitis. Las hepatitis. Todos los virus de hepatitis afectan el hepatocito. ¿Listo? O sea que cuando llegue un paciente ictérico al que se le sospeche hepatitis, usted, ¿cuál va a ser la forma de identificar cuál tipo de hepatitis puede ser? Puede ser por diagnóstico, pero en la parte clínica. ¿Por los síntomas que produce? Una PCR. Los síntomas son muy similares porque todos son hepatitis. Una PCR. Sí, yo puedo mandar una prueba diagnóstica definitivamente para poder diferenciarla. Esta no, pero digamos que llega un paciente a una consulta y llega con una característica clásica de hepatitis que se ponen amarillos, que se llama ictéricos, ¿sí? Presentan ictericia, no sé qué. Lo primero que ustedes hacen es hablar con el paciente y mirar qué, cómo, ¿qué estamos hablando ahora? Estamos en las células que infectan, profe. ¿Cuál es la vía de transmisión? Exacto. Espere que ellos ya van a explicar. ¿Cuál es la vía de transmisión? ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso, porque yo puedo tener una misma sintomatología en un paciente con diferentes microorganismos. Lo que me lo va a diferenciar es la vía de transmisión, por lo menos lo que les va a dar a ustedes la sospecha de que tienen que mandar a buscar, porque al final no todos son paneles hay para 4 enfermedades, ¿sí? De hecho para 3. Y todas las demás tienen que ustedes, a través de esa anamnesis o consulta o conversación con el paciente, empezar y diferenciar en enfermedades infecciosas exactamente eso. La vía de transmisión, por cómo se transmite y cuál fue la vía de entrada, ¿vale? Listo, entonces, la última pregunta para ti, entonces, ¿cuál es la forma de ingreso de ese virus a la célula y dónde se replica? Profe, la forma de ingreso del virus por absorción de la partícula viral a los receptores de la membrana. ¿Cuál es la forma de ingreso? Endocitosis. Endocitosis. ¿Listo? A los receptores de la membrana. Sí, exacto. ¿Y dónde se replica? Me hace un momento, profe, es que no recuerdo.
¿Y tu compañera? Profe, pues es que yo tengo que la replicación se da mediante una RNA polimerasa viral que se inicia en la replicación del genoma RNA, pero pues no sé si es lo que estás preguntando exactamente. No, para lo que hemos preguntado para todos, si dónde se replica. Recuerden que los sitios de replicación o son en el citoplasma o son en el núcleo. ¿Dónde se replica este virus? En el núcleo. Ya que en el núcleo, profe, ahí. ¿Me escucha? Sí. Sí. Listo. Pues yo diría que en el núcleo. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Entonces, ya vimos que la principal enfermedad de esta, la principal enfermedad es la hepatitis. ¿Listo? ¿Cuál es la forma de transmisión de esta hepatitis? Vamos con... Geraldine, profe. Sí, con Geraldine. Forma ahí refiriéndose como al consumo de alimentos contaminados, pueden ser por bebidas y pues la vía por la boca, oral. Fecal oral. Fecal oral, sí, profe. Sí. Entonces, miren que las vías de transmisión son muy diferentes para hepatitis B, C y A, sobre todo para la A, ¿sí? Porque la B y la C comparten una vía de entrada. Exacto. Muy bien, ¿y cómo entonces evitarla? Geraldine. Bueno, como lo dijeron anteriormente unos compañeros, es con la limpieza. Y ahorita también que hablábamos con lo del coronavirus, pues como se dice ahorita, se transmite por la boca, pueden ser que uno toque algún objeto sucio, contaminado, y se lo mande a la boca, pues debemos tener una buena limpieza, estar lavando las manos constantemente. Sí, más que todo es una buena... Y también la vacunación, profe. También la vacunación. La vacunación, claro. Para complementar ahí a mi compañera. Esta no. Esta es por alimentos, básicamente. Sí, sí, señor. Entonces, por eso les digo, las preguntas al paciente son claves para poder tratar de diferenciar desde el inicio hacia dónde van dirigidas las pruebas diagnósticas. Usted no puede mandar pruebas para todo. Parte del éxito del médico es poder identificar y poder definir muy bien cuáles son las pruebas a utilizar, ¿sí? Uno a veces encuentra médicos que mandan unas órdenes que uno dice, ¿esto será verdad? ¿Sí será esto lo que necesita? ¿Sí? Porque o no haces una buena anamnesis o no tienes claro todo este concepto de vía de transmisión, por dónde entra, vía de entrada, ¿sí? Esto es importantísimo en enfermedades infecciosas. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, hemos terminado esta primera parte que está asociada a la identificación del primer grupo de microorganismos, que son los virus. Y vamos a empezar a hablar de las bacterias, el segundo grupo de microorganismos que vamos a tocar en esta clase. En las diapositivas que les voy a compartir, en la parte inicial de las diapositivas hay unas cositas que yo les coloco para recordar, que tiene que ver mucho con las macromoléculas que están asociadas a los componentes de las células, ¿listo? Que son básicos y que ustedes ya conocen y saben, pero que se los pongo ahí a ver como
para que cuando lo estudien le hagan un pequeño recorderis, que no vamos a entrar a hablar de ellos porque no tenemos el tiempo, pero que se los coloco en la diapositiva para que ustedes les quede ahí como un tipcito. ¿Listo? Entonces, Listo. voy a compartirles pantalla. Vamos a ver si esto sirve. Ah, sí sirve, mira, qué bueno. Voy a tratar de pararme aquí, que no tengo mucho cable para pararme. Entonces, como ya lo vimos antes en las primeras clases, las bacterias son uno de los microorganismos más comunes en el mundo y las encontramos por todas partes. Lo vimos cuando revisamos microbiota en superficies, en aguas, en nuestro cuerpo. Ellas están por todos lados. Los componentes celulares de las bacterias y en realidad de las células en general están principal componente siempre va a ser el agua, porque ustedes saben que el agua es el diluente por naturaleza que acompaña todas las macromoléculas. Cuando hablamos de macromoléculas hablamos de proteínas, de lípidos, de polisacáridos, lipopolisacáridos, pero las más importantes y que tienen mayor cantidad, digamos, son las proteínas. Las proteínas son la base de la composición de todas las estructuras o macromoléculas, hacen parte de estas estructuras celulares. El RNA, entonces, es el segundo componente más abundante en las células. ¿Y cuál sería la razón? Claro, evidentemente, si tenemos gran cantidad de proteínas, necesitamos el RNA, ¿sí? Donde sabemos que el RNA está el RNA de transferencia, el RNA mensajero y el RNA ribosomal para que toda esta gran cantidad de proteínas estén presentes en la célula. Y aunque no es una gran proporción, también tenemos y esto ya dejó de alumbrar, el DNA, que es pues donde está pues todo el material genético. Ay, Dios mío. ¿Alumbro otra vez? No, se va a acabar la pila. Espérenme que estoy cambiando un señalador aquí. A ver si me funciona. Recuerda que el DNA normalmente es de doble cadena, ¿cierto? Una cadena positiva y una negativa, que le decimos una sentido y otra antisentido, ¿cierto? Esa es como la... Ay, no. No me funciona el pointer. No me funciona muy bien. Bueno, vamos a seguir a ver si... Si nosotros miramos la estructura bacteriana y tratamos de identificar en dónde vamos a encontrar esas macromoléculas, entonces podríamos decir que las proteínas que están en cafecito hacen parte, como les decía, de prácticamente toda la estructura bacteriana. Está haciendo parte de algunas proteínas que están embebidas en el citoplasma, hacen parte de la pared celular, hacen parte de la membrana citoplasmática y de algunas estructuras específicas como los flagelos, por ejemplo, que son estructuras anexas en algunas bacterias. Cuando hablamos de los ácidos nucleicos, entonces ya mencionamos que tiene un DNA, que lo vemos aquí expresado o coloreado en verde, y tiene un RNA que lo vemos coloreado dentro de la célula como en naranjita y donde vemos evidentemente gran cantidad de ese RNA
distribuido en toda la célula. Adicionalmente tenemos otras estructuras como los lipopolisacáridos o los polisacáridos que se encuentran en la pared celular y algunas estructuras adicionales que se encuentran en membranas, en membranas o en inclusiones en el citoplasma que son reserva de energía y alimento en algunas ocasiones, y lo vamos a ver más adelante, y ahí encontramos los lípidos, los lipopolisacáridos también. Los lípidos los podemos ver en la membrana externa de algunas de las bacterias y en la membrana citoplasmática. Entonces vamos a ver un poco de cada uno de estos componentes. Los componentes entonces de las bacterias, hablamos de un nucleoide, porque recuerden que las bacterias no tienen membrana nuclear. Entonces ese núcleo está, digámoslo así, suelto dentro del citoplasma. Ya vamos a hablar un poco más de ello. Vamos a tener una membrana plasmática, que es, o citoplasmática, que es la que envuelve ese citoplasma. Vamos a tener una pared celular, algunas inclusiones y unos elementos anexos, como los flagelos y otras estructuras que vamos a mencionar enseguida. Ya vamos a hablar de ellas un poco. Entonces el nucleoide es el nombre que se le da al núcleo, entre comillas, de las bacterias, porque no tiene núcleo como tal. Recuerden que la definición de núcleo es que está el material genético envuelto en una membrana nuclear. Las células procariotas, que son las bacterias, no tienen esa membrana nuclear y por eso se le denomina como nucleoide. Sigue siendo una molécula de ADN doble cadena circular, cerrado. En la mayoría de los casos existen excepciones. Y de acuerdo al tamaño de la bacteria, ese tamaño del DNA también varía. Entonces hay bacterias como los micoplasmas que son muy pequeñitas, que tienen 0.58 más o menos bases, pares de bases en su ADN, y hay bacterias tan grandes que tienen hasta 10 millones de pares de bases en su ADN. Ese número de nucleoides o de estas estructuras, como vemos aquí en esta gráfica, se pensaría que es como uno solo, pero como ellas están en constante proceso de división, pueden tener más de uno por célula. Igual, independientemente del número de nucleoides que tenga, todos son exactamente iguales, porque recuerden, ellas son células procariotas que son haploides, ¿sí? Entonces, ese material genético normalmente tiene la misma información, todos son igualitos, ¿listo? ¿A qué se debe que unas células puedan tener más nucleoides que otras? Está asociado más o menos a la velocidad de crecimiento. Si son células o son bacterias que crecen rápidamente, pues esa replicación de ese material genético es constante, puede tener más nucleoides. Si es una bacteria que crece de manera lenta, pues va a mantener ese nucleoide con una sola estructura. Existen excepciones, como en todas las reglas. Algunas bacterias como Vibrio cólera se han encontrado o se han identificado, o como la Brucella melitenses, han encontrado que pueden tener dos nucleoides diferentes. No es común, pero pueden existir. O Borrelia, específicamente en Borrelia burgdorferi, se ha encontrado que tienen un cromosoma, o que pueden tener en algunas ocasiones un cromosoma lineal. Son excepciones, no es la regla. ¿Listo? ¿Te acuerdas que dijimos que el DNA es una doble cadena, cierto? Y él se superenrolla y normalmente trata de cerrarse y ser circular, sino que como se ven superenrollado, tú no lo ves necesariamente circular porque está superenrollado. Pero hay algunos que no se cierran, ¿cierto? Entonces quedan entre comillas lineales.
no es que los vayas a ver ni lineal ni circular. Para que los veas así, tiene que no estar súper enrollado. ¿Sí? Pero recuerda que el DNA siempre tiene que estar súper enrollado. La membrana citoplasmática, pues es una de las estructuras más importantes de la bacteria. Es la que me está, como su nombre lo dice, rodeándome esa estructura del citoplasma o ese citoplasma, que realmente ese citoplasma es mucha agua con proteínas, ribosomas y el nucleóide, ¿sí? Pero pues tienen que estar encerraditas para que no se riegue, por decirlo así, no es regarse, sino que para mantener esas estructuras de manera compacta, entonces tienen que estar rodeaditas por esta estructura que se llama la membrana plasmática o citoplasmática, ¿sí? Tiene un ancho de 6 a 8 nanómetros y es la que me está precisamente separando la célula o citoplasma del exterior. Se habla de que tiene una permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que ella no deja entrar todo y no deja salir todo. Ella tiene la función de permear qué sustancias van a entrar a la célula y qué sustancias van a salir. Normalmente salen productos de desecho de su metabolismo y entran aquellos nutrientes que necesita para poder estabilizarse. Recuerden que esa estructura tiene que ayudar a mantener la estabilidad de esos nutrientes dentro de la célula. Adicionalmente a su estructura proteica, porque vimos ahorita que está formada con proteínas, también necesita que esa estructura se fortalezca y sea estable a cualquier situación que pueda estar afectando. Recuerden que la bacteria está expuesta a un medio externo que puede estar cambiante en cuanto a concentraciones de temperatura, sales y muchas cosas. Entonces, ella tiene que ayudar a estabilizarse y esas estabilizaciones las hace químicamente a través de puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y concentraciones de magnesio y calcio principalmente. ¿Cómo está compuesta entonces esta membrana citoplasmática? Está compuesta por fosfolípidos y esos fosfolípidos, una doble capa de fosfolípidos que tienen cada de esas estructuras de fosfolípidos, pues tienen unas regiones hidrofóbicas, ¿sí? Que son las que son internas, y unas hidrofílicas, que son las que tienen que estar en contacto tanto con el citoplasma, que tiene agüita, y la parte externa de la bacteria, que es donde también circula mucho agua. Entonces, hidrofóbicas y hidrofílicas. Esa bicapa de fosfolípidos también tiene algunas otras estructuras como ácidos grasos y algunas proteínas, que era lo que estamos hablando ahora también, interactuando, ayudando a esa interacción de entrada y salida de nutrientes. Estas proteínas de esta membrana citoplasmática, pues se conocen tres tipos básicamente, unas que se denominan integrales, que están unidas fuertemente a esa bicapa de fosfolípidos, unas proteínas que se denominan no integrales, que pueden tener cierta unión en esa bicapa de fosfolípidos, pero no es una unión fuerte y están más hacia la periferia de la célula, y unas más hacia el exterior de la célula, y unas que se denominan periféricas, que no necesariamente tienen una unión fuerte con esa membrana citoplasmática. Esas proteínas son las que la bacteria utiliza para ese intercambio de sustancias hacia el interior o exterior de la célula. Ese intercambio o ese transporte de sustancias desde el interior y exterior de la célula, como les decía, se hace a través de estas proteínas. Hay unas proteínas que se llaman acuaporinas, que son las más utilizadas para ese intercambio de agua, pero como también hay intercambio de otras macromoléculas, ¿sí?, de las que hablamos ahora, entonces se necesitan otros sistemas de transporte. Y esos sistemas de transporte de la bacteria pueden ser transporte simple, es decir,
que no hay que generar demasiado proceso energético para el transporte de ciertas moléculas, ¿sí? Es como más como un transporte de electrones, por decirlo así, entonces se llama transporte a través de protones. Un proceso de translocación de grupo, es decir, que algunas sustancias que se necesitan sacar al exterior de la célula deben cambiar de estructura química para que estos sistemas transportadores los puedan reconocer y sacarlos o ingresarlos, dependiendo de lo que se necesite. Y uno de los sistemas de transporte más conocidos son los sistemas ABC, y se denominan sistemas ABC o de 3 componentes porque, como lo vemos aquí en la figura, tiene 3 partes. Una dentro de la célula, una atravesando la membrana citoplasmática y la otra en el exterior de la membrana citoplasmática. Estos sistemas de 3 componentes son muy importantes, no solamente para el transporte de estos nutrientes o excreción de desechos, sino que más adelante vamos a ver que también son muy importantes en los procesos de resistencia bacteriana. Exacto. Estos sistemas de 3 componentes son muy utilizados por la bacteria para defenderse. Entonces, lo importante que tengan claro es que eso es una parte normal de la bacteria y de su metabolismo. ¿Listo? Que lo utilicen después para otras vainas es otra cosa. La otra estructura es la pared celular. La pared celular es la que le da la rigidez y forma a la célula. ¿Listo? Esta pared celular tiene también otras funciones, como cuáles: evitar que la célula sea lisada. ¿Por qué? Porque ya vimos que la membrana es la que se encarga de transportar sustancias hacia adentro y fuera de la célula, pero igual el medio externo siempre va a tener una gran cantidad de solutos, ¿sí? Entonces, la célula tiene que estar tratando todo el tiempo de mantener una estabilidad osmótica. ¿Por qué? Porque si pierde esa capacidad de mantener la concentración estable de solutos fuera y dentro de la célula, la bacteria puede lisarse, ¿sí? ¿Quién ayuda a ese proceso? Pues la pared celular, ¿listo? Porque la presión que se ejerce por esos solutos es bastante fuerte. También la puede proteger de sustancias tóxicas y contribuye con la patogenicidad de la célula. El principal componente de esa pared celular se llama el peptidoglicano o mureína. Ese peptidoglicano es el encargado de generar como cierta rigidez en esas bacterias. Sin embargo, ese componente del peptidoglicano es diferente en células gram positivas y en células gram negativas. Y vamos a ver un poquito más de eso. Si nosotros miramos cómo es la estructura de la pared celular de las gram positivas, aquí vemos en la imagen el citoplasma. En azulito vemos la membrana citoplasmática, ¿listo? Y en las gram positivas vemos una capa gruesa, café, de peptidoglicano. Cuando nosotros miramos la gram negativa, vemos nuevamente el citoplasma y la membrana citoplasmática, pero vemos en amarillo un espacio que no está en las gram positivas. Ese espacio se llama el espacio periplásmico, que también más adelante vamos a ver si se convierte en una ventaja para las bacterias gram negativas a la hora de la resistencia bacteriana. ¿Y eso? En ambas. Lo que pasa es que sí, entonces, este periplasma también está en las gram positivas, lo que pasa es que no es del mismo tamaño. ¿Sí? Si tú lo ves aquí, míralo,
Después de la membrana citoplasmática hay un pedacito, un espacito, que ese es el periplasma. Es muy delgadito en las membranas gram positivas, mientras que en las membranas, en las paredes gram negativas es un espacio periplásmico muy amplio. Mira el peptidoglicano. Mira el grosor del peptidoglicano en la gram positiva y mira el grosor del peptidoglicano en la gram negativa. Es súper delgadito. Y hay otra cosa diferencial que no tiene la gram positiva y es la membrana externa. Externa. ¿Sí? Ventaja. Ese espacio periplásmico le da una ventaja a resistencia y luego lo vamos a ver para la resistencia bacteriana. Entonces, la estructura de la gram positiva y la gram negativa es bien diferente. Y esto se murió. Sí, claro. Ok. Listo. Entonces, ¿cómo está conformada esa pared celular? Hablábamos de que tiene una capa que es como la más importante, que es el peptidoglicano. Y es muy importante porque este además es el sitio de acción de muchos antibióticos. Los antibióticos que actúan a nivel de pared están asociados precisamente a dañar la estructura del peptidoglicano. ¿Listo? Entonces, este peptidoglicano está conformado por dos derivados de azúcar, por dos polisacáridos que son el ácido acetilglucosamida, lo conocemos con el nombre de NAG, y el ácido acetilmurámico, que lo conocemos con el nombre de NAM. Además de estos dos polisacáridos, incluye 4 aminoácidos adicionales. Entonces tiene como una cadenita conformada por 4 aminoácidos adicionales, que son L-alanina, D-alanina, T-glutámico y L-lisina. Ese es denominado el tetrapéptido de ese peptidoglicano. Si nosotros miramos en las gram positivas y las gram negativas, la diferencia se da en el cuarto aminoácido, que en las gram positivas es L-lisina, mientras que en las gram negativas es el ácido diaminoprimérico o DAP. ¿Listo? ¿Cómo se forma esa pared? Esa pared es como una capa de estos polipéptidos. ¿Sí? Entonces se une el ácido N-acetilglucosamina con el N-acetilmurámico y en el N-acetilmurámico se encadenan los 4 aminoácidos. Y luego a través de esos 4 aminoácidos se encadenan los aminoácidos de la siguiente tetrapéptido. Entonces se van formando esas cadenas de tetrapéptidos para formar esa pared celular. Entonces, si ustedes ven, son como bloquecitos, bloques, y así se conforma esa pared celular. Si nosotros miramos entonces un poquito más a profundidad esa imagen que miramos ahora de las gram positivas, aquí vemos el peptidoglicano. Miren, son como bloques de ese peptidoglicano. Y aquí está la membrana citoplasmática y miren que sí tiene un pequeño espacio periplásmico, ¿sí? Pero es pequeño, ¿vale? En las gram negativas miren cómo es de diferente la estructura, ¿sí? Entonces tenemos la membrana citoplasmática aquí. Aquí vemos un gran espacio entre la membrana citoplasmática y el peptidoglicano. Miren el grosor del peptidoglicano, es mucho más delgadito. Estamos hablando que el otro tiene más o menos entre 70 nanómetros y este tiene como entre 8 y 10 nanómetros. O sea, es mucho más delgadito. Y además tiene esta membrana externa. Esta membrana externa también es conformada por fosfolípidos. Miren que es una estructura muy similar a la membrana interna. También tiene proteínas, ¿sí?
Y esta membrana externa también tiene esos transportadores, ahí es donde están los transportadores ABC, o los transportadores de 3 componentes. Y tiene unas estructuras muy importantes que también se llaman porinas. Y esas porinas también son selectivas a la hora de dejar entrar nutrientes a la célula. ¿Vale? Sí, claro. Entre la membrana externa y el peptidoglicano, membrana interna y el peptidoglicano tiene espacio periplásmico. Y después del peptidoglicano y la membrana externa tiene espacio periplásmico. Entonces, todo este pedazo es llamado espacio periplásmico. ¿Listo? ¿Y los sistemas se encontrarían en ambas? Claro, porque el nutriente entra por la membrana externa, pero igual tiene que llegar al citoplasma. Entonces, también tiene que tener sistemas de 3 componentes o cualquier sistema de transporte para ayudar a ingresar a ese. Vale. También tenemos entonces estos lipopolisacáridos, muy importantes en las bacterias gram negativas, que no lo tienen las gram positivas, ¿cierto? Estos lipopolisacáridos están compuestos por lípido A, una parte central que se denomina como el núcleo o el core, y una cadena lateral. ¿Por qué son importantes estos lipopolisacáridos? Porque tienen funciones en patogénesis de la bacteria, tienen funciones antigénicas. ¿Qué quiere decir eso? Actúan como antígenos. Actúan como antígenos, ¿sí? Entonces, ayudan también a la generación de pruebas y, como les digo, funcionan muy bien en patogénesis, hacen parte de los factores de virulencia de las gram negativas. Entonces, estos lipopolisacáridos se encuentran precisamente en esa membrana externa de la pared celular. Entonces, miren que esta estructura de las gram negativas es mucho más compleja. ¿Se acuerdan de la coloración de gram? ¿Sí? ¿Cómo es que funciona? ¿Se acuerdan? Una pinta rojo y la otra. Una pinta rojo y otra pinta morada. ¿Por qué? Porque el primer colorante que se ingresa es un cristal violeta que es morado, ¿sí? El cristal violeta ingresa a la célula de la bacteria y llega hasta la membrana y se ubica ahí, ¿listo? Entonces me voy a volver a la membrana gram positiva. El colorante del cristal violeta llega a la célula y se ubica por acá. Luego le agregamos yodo para que ese cristal violeta se fije bien en esta estructura. Y luego agregamos un alcohol. El alcohol lo que hace es barrer el yodo, ¿sí? Pero cuando barre el yodo, se supone que si el cristal violeta, que es morado, queda bien fijado acá, él se debería mantener. ¿Qué pasa con las bacterias gram positivas? Ese alcohol trata de barrer el yodo, pero el cristal violeta, digamos que trata de salir también, pero esta capa de peptidoglicano no lo deja salir. Lo retiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy gruesa. Él trata de salir, pero la capa de peptidoglicano alcanza a retener esa coloración de gram. Por eso las gram positivas se quedan moradas. ¿Sí? Creo que como se llama cristal violeta. Mural. ¿Ah? ¿Cómo se llama cristal violeta? Se llama cristal violeta. Así, no, pero no. Cristal violeta, que es morado. El yodo, que es un colorante rojo, que es el que fija ese cristal violeta. Luego le agregamos un alcohol. Y ese alcohol lo que hace es tratar de eliminar el yodo, pero también puede tratar de llevarse el cristal violeta, solo que las gram positivas, como tienen esta peptidoglicano tan grueso, no lo deja salir, ¿listo? Pero si yo me voy para una gram negativa, miren el peptidoglicano. Es súper delgadito. Entonces, cuando agrego el alcohol,
sale no solo el yodo, sino que además se llevan también el cristal violeta porque no tiene forma de retenerlo, porque ese peptidoglicano es demasiado delgadito para generar esa retención de ese colorante. Y al final le pongo un colorante de contraste, que es la safranina, que es rojita. Pero como en las gram positivas el cristal violeta está ahí, no pasa nada. En las gram negativas, como se quedó sin nada porque sacó todo el cristal violeta, entonces se tiñe de rojo. Esa es la razón por las cuales unas se quedan moradas y otras se quedan rojas. ¿Sí? Ahora sí tiene más sentido la coloración de gram. Okay. Una pregunta. Señora. El violeta, ¿cristal violeta es el mismo violeta de genciana? No, son dos colorantes diferentes. Ok. Cuando hablamos de la estructura, decíamos que podría tener peptidoglucano o mureína. Esto es lo mismo. Peptidoglucano mureína, así se llama. Peptidoglucano también lo conocemos como mureína. Porque como está compuesto con ácido acetimurámico, entonces se le dice mureína también. Tranquilo. En ellas no. Recuerda que entre la membrana citoplasmática y el peptidoglicano, ahí se queda atrapadito. Recuerda que ese periplasma en las bacterias gram positivas es muy chiquitico, ¿sí? El cristal violeta. Ah, bueno, nosotros lo conocemos como cristal violeta. No lo conocía con otro nombre. Pues me estoy identificando. En este momento, o sea, para bacteriología el cristal violeta es una cosa y el violeta de genciana es otra. No sé si químicamente sean diferentes. Voy a hacer la tarea y lo voy a averiguar. Porque nosotros toda la vida lo hemos manejado como cristal violeta. Otra estructura que se utiliza, no, que tienen las bacterias, son las famosas inclusiones. Estas inclusiones son como bolsas, por decirlo así, se generan como sistemas de almacenamiento que se envuelven también como en membranitas citoplasmáticas que actúan como reservas de energía y de nutrientes, precursores de esas macromoléculas que se necesitan para el metabolismo de la bacteria. Existen distintos tipos de sustancias que se almacenan en esas inclusiones. Unos de los más conocidos son los polihidroxialcanoatos, que se generan a partir del proceso metabólico de la fermentación de azúcares dentro de la bacteria. ¿Listo? Entonces quedan guardados como esos PHA restantes para cuando la bacteria en algún momento tenga una deficiencia de ingreso de sustancias, ellas puedan acudir a esas inclusiones. Inclusiones de glucógenos o inclusiones de gránulos de azufre son los más conocidos en estas bacterias. Recuerden que todos estos son reservas de carbono que son importantes para el metabolismo de la bacteria y de energía. Y hablamos de energía y es porque cuando hay reservas, por ejemplo, de azúcares, estos azúcares son metabolizados y generan precisamente estos procesos en los ciclos de Ender-Meyeroff, que son los que más se utilizan en bacterias. Estos son, o sea, se encuentran tanto en gram positivas como en gram negativas. Sí, señora. Gracias. Vale. Otras estructuras que pueden tener estas bacterias son las cápsulas. Las cápsulas son como una estructura externa a la pared que le da una capacidad adaptativa a las bacterias. ¿Por qué? Evitan la fagocitosis, o sea, el sistema inmune tiene deficiencia al reconocer bacterias que están encapsuladas. Ayudan
a evitar la desecación de la célula, porque la están protegiendo aún más. Genera resistencia a ciertas sustancias como los detergentes, entonces permite que se adapten muy fácilmente a medios adversos a la bacteria. Entonces la cápsula da ventajas adaptativas a esa bacteria que la tiene. Recuerden, estas son otras estructuras que no todas las bacterias tienen. Algunas bacterias pueden tener cápsula. ¿Listo? Creo que hay una célula simplificada, digamos, solo las positivas pueden tener esta. No. Sí. Fimbrias son otras de las estructuras. Fimbrias, pilis y flagelos son estructuras proteicas que pueden tener algunas de las bacterias. Estas fimbrias, por ejemplo, ayudan a la adhesión de las bacterias que las poseen. Entonces, esas bacterias que tienen fimbrias se pegan más fácilmente a los sitios en donde está generando ese proceso infeccioso. Además ayuda a una motilidad que se llama motilidad espasmódica, que es una motilidad pequeña que se genera en el mismo espacio en el que se encuentra. Hay otras estructuras que se llaman pilis, y los pilis son como unas fimbrias alargadas, por decirlo así. Son también unas estructuras proteicas alargadas que son requeridas para un proceso de transferencia de material genético, y enseguida lo vamos a ver. Las otras estructuras son los flagelos, que están encargados de la movilidad o el desplazamiento de las bacterias que las poseen. No todas las bacterias poseen estos flagelos. Y estos flagelos, dependiendo de en donde se encuentren en la bacteria, están como nombrados. Entonces se llaman bacterias que tienen flagelos monotrónicos, aquellos que tienen un solo flagelito. Logotróficas, aquellos que tienen como un penacho de flagelos en uno de los polos de la bacteria. Anfítricas, cuando tienen dos flagelitos, pero uno en cada polo. Y las perítricas, que son aquellas que tienen flagelos distribuidas de manera uniforme alrededor de la bacteria. En clínica, nosotros las más comunes son las monotrónicas y las perítricas. ¿Listo? Esas son las que más se ven en clínica. Recuerde que las estructuras, las monotrónicas y las perítricas. Recuerden que cuando hablamos de estructura de bacterias, tenemos que tener claro que estas bacterias, estamos hablando no solamente de bacterias de importancia clínica, sino de todas las bacterias que se encuentran. ¿Sí? Recuerden que hay muchas ambientales. Algunas de las bacterias, señora. ¿Cuáles es que son las más, como las que más se ven en clínica? Las monotrónicas y las perítricas. Vale, gracias. Hay otras estructuras muy importantes que son las endosporas o las esporas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de desinfección y esterilización? ¿Cuál era la diferencia? ¿Y cuál era la diferencia? La esterilización eliminaba la mayor cantidad de gérmenes, mientras que la esterilización eliminaba más que la limpieza. Y la limpieza se hacía antes de la esterilización. ¿Cuál es la diferencia principal y primordial entre la desinfección y la esterilización? Que la esterilización elimina las esporas, ¿sí? ¿Qué son las esporas? Entonces son estructuras que pueden generar algunas bacterias que las vuelven resistentes al calor y las vuelven resistentes a agentes químicos y las vuelven resistentes a la radiación. Por eso cuando yo desinfecto no elimino esporas, porque ellas son resistentes a esas esporas. Y por eso para poderlas eliminar necesito tener calor a altas temperaturas, a muy altas temperaturas, para lograr eliminarlas. Por eso lo único que funciona es la esterilización. ¿Sí? Estas esporas entonces, por tanto, son estructuras que le dan capacidad
a esas bacterias que las producen de sobrevivir a esos agentes que estamos hablando, sea temperaturas, sea sustancias químicas o, por ejemplo, pHs muy ácidos, ¿sí? Por eso estas estructuras no se encuentran comúnmente en la naturaleza. Hablamos de que en bacterias, bacillus, los bacillus tienen esporas, todos los bacillus, y hay una bacteria que se llama Clostridium, que también es porula, y por eso es que el Clostridium sobrevive a los pHs ácidos en el intestino, que las otras bacterias no lo pueden hacer. Estas lo logran es por eso. Y finalmente vamos a hablar de una estructura que no pertenece a la bacteria, pero que cuando la tiene le da ventajas adaptativas, ¿sí? Y esa estructura se llaman los plásmidos. Los plásmidos son elementos genéticos extracromosómicos que tienen una característica muy especial, y es que esos plásmidos no son esenciales para el crecimiento de la bacteria. No lo necesita para nada. La bacteria no necesita los plásmidos, ¿sí? Es una forma extracelular. La bacteria puede adquirir plásmidos, pero no lo necesita para sobrevivir, ¿sí? Pero la bacteria se puede adquirir o la bacteria, digamos, funciona la Son extracromosómicos. Recuerda, los plásmidos no hacen parte de la estructura bacteriana, lo puede adquirir. ¿Listo? Para muchas cosas, no solamente para la resistencia. Ya lo exacto. Entonces, ya vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué es un plásmido? Es un DNA de doble cadena que tiene la capacidad de autorreplicarse. O sea, él tampoco necesita la célula para replicarse. Él se autorreplica solito, ¿sí? Tiene distintos tamaños y una bacteria puede tener uno o más plásmidos, ¿cierto? Puede tener uno solo o puede tener varios plásmidos en la misma bacteria. Cuando uno los ve in vitro, a pesar de que es un DNA bicatenario, uno lo puede ver en formas, en tres formaciones básicas, que son lineales, superenrollados o circulares. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de estos plásmidos? Ahorita hablábamos de un proceso que se llama conjugación. La conjugación es la forma en la cual se pasa un plásmido de una bacteria a otra. ¿A través de qué? Del pili. Ahorita que hablamos del pili, decíamos el pili sirve para el proceso de conjugación. Las bacterias que generan pilis tienen la capacidad de pasarle a través de ese pili esos plásmidos. Entonces esos plásmidos pueden ser conjugativos cuando se pueden pasar a través de ese pili de una bacteria a otra. O esos plásmidos se llaman plásmidos R, cuando, como el compañero lo acaba de mencionar, le da la capacidad de tener información en ese cromosoma del plásmido o en ese material genético del plásmido, genes de resistencia, genes de virulencia, y esos genes de resistencia pueden ser de resistencia a antibióticos, de resistencia a metales pesados, de resistencia a biocidas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la resistencia a biocidas? Esos plásmidos son los que llevan esa información de resistencia a la bacteria, a todas esas sustancias. Entonces los plásmidos R son unos plásmidos muy importantes. Así que si la bacteria no tiene un plásmido R y viene otra bacteria y se lo pasa, pues esa bacteria se va a volver igual de resistente a la bacteria que le pasó ese plásmido R. Y esencialmente no tiene que estar la bacteria, no puede estar viva, puede ser un residuo, y así puede que bacterias que ya se queda por ahí un pequeño residuo que no
se alimentan de esa y toman esa información que usted quiere para poder adquirir la resistencia a ciertos antibióticos, a ciertos elementos externos. Eso se llama recombinación genética. Ya lo vamos a mirar. Y los CP también se van por los virus, ¿cierto? ¿Los qué? Por los virus. ¿Quién? Los plásmidos. Sí. O sea, hablo de plásmidos. Un plásmido conjugativo, evidentemente, puede ser un plásmido R. Entonces, lo que estaba hablando el compañero es la recombinación. Las bacterias tienen una característica importantísima y es que tienen una alta capacidad de recombinación. Con los virus dijimos, tienen una alta capacidad de mutación. Eso quiere decir que como se replican, ese material genético se replica a una velocidad alta y de una manera desordenada, puede generar mutaciones en su información genética. Pero las bacterias, además de que tienen capacidad de mutación, tienen una alta capacidad de recombinarse genéticamente con distintos materiales genéticos. ¿Sí? Esa recombinación genética en bacterias se hace a través de 3 procesos. El primero se llama transformación, el segundo se llama transducción y el tercero se llama conjugación. La bacteria se recombina básicamente por esos 3 procesos. La transformación es un proceso en donde se genera una alteración de ese material genético de la bacteria con ayuda o la incorporación de un material genético que esté en el medio externo, ¿cierto? Un material genético exógeno. Todo esto empezó con unos experimentos del doctor Frederick Griffith, ¿sí? En donde él trabajaba con la bacteria Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae es una bacteria que tiene cápsula, ¿sí? Entonces él pudo identificar que esta bacteria que tenía cápsula, a inyectarla a los ratones, que eran sus modelos de experimentales, el ratón moría. Luego identificó en los medios de cultivo que habían algunos estreptococos que se veían brillantes, las colonias se veían muy brillantes y otras que se veían opacas. Entonces, eran 2 tipos o 2 morfologías de bacterias diferentes. Unas, las que se veían brillantes, tenían cápsula, y las otras que no se veían brillantes, identificó que no tenían esa cápsula. Entonces quería saber si actuaban diferente en el modelo animal que tenía y inyectó esas bacterias que no se veían morfológicamente iguales, que no tenían cápsula en el ratón y el ratón sobrevivió. Entonces dijo, listo, las que tienen cápsula son más virulentas que las que no tienen cápsula. Entonces el factor de virulencia que ayuda a la patogénesis es esa cápsula. ¿Listo? Dijo, bueno, pero yo quiero comprobar realmente eso. Entonces cogió las cepas que tenían cápsula y las puso a calor. Las cápsulas son proteínas, así que el calor denatura esas proteínas y pensó que después de someterlas al calor iba a inactivar esa cápsula y la bacteria se iba a volver inocua. Se la inyectó al ratón y evidentemente el ratón sobrevivió. Les dije, listo. La cápsula es ese factor de virulencia, si no tiene cápsula, ahora ya comprobado, ya el ratón, la bacteria pierde la capacidad de la cápsula, entonces no va a ser patogénica. Pero la voy a mezclar, voy a coger las bacterias que inicialmente tenían una morfología diferente, que no tenían cápsula, y las bacterias que maté, a las que les destruí la cápsula, y las voy a unir. Y después de unirlas, se las voy a inyectar al ratón. Y el ratón se murió.
¿Por qué creen que eso pasó? Esto, por este fenómeno que les digo, la bacteria puede absorber material exógeno, ingresarlo a la célula, no por conjugación, no, sino que coge ese material así por medio de su transporte de nutrientes, ese material exógeno puede estar por ahí libre y él la puede ingresar a la célula y transformarse, ese material genético, digamos que tiene sitios de similaridad en la bacteria, se encuentran, se recombinan y generan esa posibilidad de generar esa actividad dentro de la célula bacteriana. Entonces, él encontró, después de que el ratoncito se murió, le tomó muestra de sangre y aisló las bacterias y las bacterias nuevamente tenían cápsulas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cogió ese material exógeno, esos fragmentos de DNA que estaban en el medio, los metió dentro de la célula, esa célula la incluyó dentro de su material genético y empieza a producir esa cápsula que antes no tenía la capacidad de producir. ¿Por qué? Porque ingresó ese material genético a su DNA. Se transformó. ¿Listo? Ese es el proceso de transformación. Entonces, las bacterias pueden encontrar material genético foráneo que no es de ellas y las pueden incluir dentro de su material genético y transformarse y adquirir habilidades que antes no tenían. Entonces, las bacterias son bien inteligentes. Nos llevan años luz. Nosotros corremos detrás de ellas y ellas... Sí, porque ellas se replican mucho, a una velocidad muy alta. Entonces, más o menos se habla que un 10 a la 6 es la frecuencia de mutación en bacterias. Entonces, ellas pueden estar mutando, pero recuerden, no siempre todas las mutaciones generan cambios en las actividades de las bacterias, ¿listo? Pueden mutar muchas veces, pero no necesariamente todas las mutaciones van a generar cambios. ¿Listo? Hay mutaciones que son simplemente silenciosas. La otra forma de cambiar o adquirir material genético es la transducción. Nosotros hablamos, hay unos virus que son los bacteriófagos, que son esa estructura compleja de los virus que está formada por la parte icosaédrica y por la parte cilíndrica de la estructura del virus. Estos fagos tienen la capacidad de inyectar el material genético en la bacteria. ¿Sí? Este proceso de inyectar el material genético finalmente genera o un proceso infeccioso, como en cualquier célula, el virus. Entonces el virus empieza con ese material genético a utilizar la maquinaria de la célula procariota para producir sus proteínas, replicar su material genético y generar nuevas partículas víricas o nuevos fagos. Y estos fagos pueden salir de la célula generando lisis, ¿sí? Entonces la rompen y matan la bacteria, o pueden generar un ciclo que se llama lisogénico y es que ese material genético es recombinado dentro del virus, dentro del cromosoma de la bacteria y así la bacteria puede sobrevivir y adquirir alguna información. Esta parte de ingresar el material genético se ha utilizado y lo vimos cuando hablábamos de terapias génicas, de modelos para resistencia, para antibiótico-terapias. Se utilizan estos fagos o este proceso de transducción para hacer este tipo de terapias. ¿Listo? Y la otra forma es la conjugación de la que hemos estado hablando, que es la forma en que una bacteria pasa a otra bacteria un material genético como los plásmidos.
Esta forma de pasar ese plásmido puede ser a través de los bilis que ya mencionamos, pero también a veces pueden hacer como por una especie de atracción por feromonas entre célula y célula, unos puentes que se llaman puentes de conjugación, a través de los cuales pueden pasar ese plásmido. Ese plásmido puede pasar completo y una célula donadora pasar completamente ese plásmido a la receptora y la donadora quedarse sin plásmido, o puede hacer una copia y pasárselo a la receptora y quedar con la copia del plásmido él y con la copia del plásmido de la célula receptora. Esta conjugación inicialmente se pensaba que no podía hacer sino entre bacterias de la misma especie, pero se ha identificado que lo pueden hacer entre especies distintas. O sea, ellas entre todas se pueden pasar lo que quieran. Por lo cual, el problema de la resistencia es tan grave, porque no hay manera de evitar que ellas lo hagan, ¿sí? Ellas se pueden pasar los materiales genéticos todo el tiempo. Estos plásmidos, adicionalmente, pueden contener otra estructura que se llama transposón. El transposón, que se ha conocido como genes saltarines, es una estructura de DNA que tiene la capacidad de moverse solito. ¿Le abres a compañera? Moverse solito para donde quiera. Dentro del cromosoma, si está en el cromosoma, se puede pasar de un lado a otro, o puede pasar de un cromosoma a un plásmido, si la bacteria lo tiene. ¿Sí? Y si ese transposón tiene una información genética como una resistencia a un antibiótico, a un biocida o un factor de virulencia, pues lo que va a hacer es que si pasa del cromosoma de esa bacteria a un plásmido y ese plásmido se va a otra bacteria, pues pasa esa información de un lado para otro. ¿Listo? Estos son elementos genéticos móviles que ayudan a la diseminación de todos estos factores de virulencia y de resistencia. Las bacterias tienen, para poder cumplir con todo ese proceso de nutrición y crecimiento, pues que cumplir ciertas condiciones. La primera de ellas es que, a diferencia de los virus, las bacterias sí se reproducen por fisión binaria, que es un proceso simple en donde de una célula se pueden generar dos nuevas células, y para eso tiene que pasar por varios pasos. El primero es como una elongación celular, donde esa estructura se agranda para poder empezar a multiplicar ese material genético que tiene. Después se genera un septo para poder separar ese material genético que duplicó hacia las dos células que va a generar, y finalmente termina la separación de ese septo y ya ese proceso de fisión binaria termina. Nosotros hablamos de crecimiento cuando hay un aumento de ese número de células, ¿cierto? Y esto se ha estudiado, el modelo que más se ha estudiado es la Escherichia coli. Casi todos estos estudios de crecimiento bacteriano se han realizado en este modelo de bacteria. Los tiempos de generación de ese proceso de duplicación de ese material genético cambian dependiendo de la bacteria. Hay unos que pueden durar entre más o menos media hora y 6 horas, y hay otras bacterias que lo hacen en un muy corto tiempo. Por ejemplo, Escherichia coli en 20 minutos ya ha terminado todo el proceso de fisión y multiplicación de ese material genético. Así que si yo estoy hablando que tengo una infección por una Escherichia coli, pues efectivamente esa va a ser más rápidamente su proceso de multiplicación, y son procesos que se generan, procesos infecciosos muy rápidos. Las infecciones urinarias, la sintomatología es súper rápida precisamente por eso, pues es muy rápida en ese proceso de multiplicación y crecimiento.
Hay algunas bacterias que son lentas, Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo. Entonces, Mycobacterium tuberculosis, uno se demora 4, 5 semanas para poder ver el crecimiento de esta bacteria. Entonces, cada una tiene esos tiempos de generación. No hay un tiempo medio entre ellas. Cuando se empezó a estudiar todo esto del crecimiento bacteriano, entonces también se ha tratado de identificar en esos tiempos como qué pasa en cada uno de esos tiempos. Y se hizo algo que se llama la curva de proliferación bacteriana. Esta curva de proliferación bacteriana fue hecho en un medio líquido, en donde las bacterias se encuentran en una fase que se denomina vegetativa, una fase en la cual ella se está multiplicando todo el tiempo. Para ello, entonces, lo primero que se identificó es que una vez uno coloca las bacterias en un medio nutricional específico, ellas lo primero que llegan a hacer es a reconocer en dónde están. ¿Listo? Esa fase de reconocimiento y de adaptación de identificar cuáles son los nutrientes que ella tiene alrededor se llama la fase de latencia. ¿Listo? Inmediatamente ella hace esa fase de latencia y ya identifica qué tiene para nutrirse, empieza a crecer. Y ese crecimiento es rápido, arranca. Y empieza a sintetizar todo el material que necesita para su crecimiento. Esa fase de proliferación de la célula se denomina fase exponencial o fase logarítmica. Y se ha tenido que medir o identificar en logaritmos porque el número de bacterias que se multiplican es tal que no se podrían contar. Pues normalmente los números serían grandísimos. Entonces toca colocarlos en una unidad de medida que sea fácilmente identificada. Y por eso es que hablamos de 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, cuando hablamos de bacterias. ¿Listo? Pero si yo tengo la bacteria en un medio específico, en donde tengo una limitación de nutrientes, pues esa fase exponencial se va a terminar cuando el nutriente empiece a acabarse. Entonces ya cuando los nutrientes se empiezan a agotar, las bacterias entran en un proceso que se llama una fase estacionaria, en donde la bacteria deja de multiplicarse. Y finalmente, ya si no se está multiplicando, entonces ahí empieza su fase de muerte, ¿cierto? Su fase final. ¿Qué pasa en una persona? Si la bacteria llega y entra y tiene nutrientes constantemente, ella se va a proliferar y proliferar y proliferar hasta que alguien la mate. Si nadie la mata, ella va a acabar con el huésped. ¿Sí? Porque ella, mientras tenga nutrientes, ella no tiene límites. Su límite se lo pone la deficiencia de nutrientes o de condiciones para que ella pueda proliferar. ¿Listo? ¿Cuáles son esas deficiencias que puede tener la bacteria o que se puede evitar ese control, esa multiplicación constante? Pues una, la temperatura. Las bacterias, cada bacteria tiene una temperatura de crecimiento específica, ¿sí? Pueden tener unas temperaturas mínimas, unas temperaturas máximas, pero siempre tienen una temperatura óptima. La temperatura mínima es evidentemente el rango de temperatura al cual ella va a tener un crecimiento, pero ese crecimiento no va a ser eficiente, lo mismo que a la temperatura máxima. Puede crecer a esos rangos, en ese rango, pero en la mínima y en la máxima su crecimiento no va a ser eficiente, sino hasta que llegue a esa temperatura óptima. Y cada microorganismo pues tiene su rango de temperatura específico. Entonces digamos que hay bacterias que sabemos que crecen bajo condiciones extremas, que son denominadas las extremófilas. Condiciones extremas de temperatura quiere decir que pueden crecer a muy bajas temperaturas, y hablamos de esas bacterias que crecen por allá en el Ártico,
en donde están por temperaturas de menos 15 grados y para abajo, todas las que usted quiera, o las que están en el fondo del océano, por ejemplo, que también son temperaturas muy bajas, o aquellas que sobreviven en temperaturas muy altas. Entonces, las que viven en temperaturas bajas se llaman psicrófilas y las que viven en temperaturas altas se llaman termófilas. Y hay termófilas extremas, hipertermófilas, porque viven a más de 100 grados, las que viven en los termales, por ejemplo, que viven a temperaturas muy altas. El frío, psicrófilas, y las altas, termófilas. Las bacterias que nos importan a nosotros están en el rango de las mesófilas, ¿sí? Que son las de importancia clínica. Las otras están, pues hay que saber que en todo, como ya dijimos, en todas partes hay bacterias, ellas se pueden adaptar tanto a temperaturas altas como a temperaturas bajas, pero las que nos afectan, importan a nosotros, están en esa temperatura, que están en un rango más o menos entre 15 y 39 grados centígrados, que son las mesófilas. ¿Listo? Otro punto muy importante es el pH, que inclusive lo hablábamos cuando hablábamos de los pHs que teníamos en el organismo y cómo podían sobrevivir. Entonces, al igual que como las temperaturas, hay bacterias que viven a pHs muy bajos y son acidófilas, a pHs muy altos y se denominan alcalófilas o basófilas. Y las que viven en pHs normales o neutros, que son entre 6 y 8, que son las neutrófilas, que es donde están las de importancia clínica, ¿sí? Todas, independientemente de que sean acidófilas o basófilas, dentro de la célula mantienen un pH neutro, ¿sí? ¿Para qué? Para que todas esas proteínas y todas esas sustancias que tiene la bacteria para replicarse pueda funcionar, ¿sí? Pero externamente tienen estructuras que les permiten mantenerse con esos pHs extremos. La otra también muy importante es la disponibilidad de agua, ¿cierto? Recuerden que el agua es el principal componente de estas células y de todas las células en realidad, y que es un diluyente natural. Entonces siempre... Señora. Cuando la bacteria, ¿qué? No, me entendiste mal. Lo que te estaba diciendo es que dentro de la célula o dentro de la bacteria, estaba hablando de la parte del citoplasma, donde está el nucleoide, donde están los ribosomas, donde están todas las proteínas, esa parte de la membrana citoplasmática hacia adentro debe siempre mantener un pH neutro, ¿cierto? Independientemente de que ella por fuera dentro de su estructura pueda mantener o aguantar un pH ácido o un pH alcalino, dependiendo, dentro de la estructura, en su citoplasma, debe mantener ese pH neutro. ¿Sí? Ok, no, tranquila. Entonces, las bacterias siempre deben mantener una concentración de agua que les permita manejar esa presión osmótica, recuerden, ¿listo? Sin embargo, hay algunas bacterias que pueden tener la capacidad de soportar diferencias de solutos, incluyendo las sales, ¿cierto? Entonces, cuando las bacterias tienen la capacidad de soportar altas concentraciones de sales, se llaman halotolerantes, ¿sí? Cuando soportan altas concentraciones de sales, quiere decir que disminuyen o reducen la concentración de agua, ¿sí? Dentro de esas bacterias halotolerantes podemos hablar de las bacterias que sobreviven, por ejemplo, en los sitios salinos, el mar, ahí está, por ejemplo, los vibrios, ¿sí? O una bacteria que es de importancia clínica para nosotros es el Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es
halotolerante. Y de hecho, en el laboratorio nosotros utilizamos esa capacidad para poderlo crecer en medios de cultivo que tienen sales y me inhiben el crecimiento de los otros microorganismos. Entonces me la separa. ¿Listo? Halotolerantes. Halotolerantes es respecto a la sal. A la sal. Que decía agua. Concentraciones de sal. Claro, que es que cuando tú soportas altas concentraciones de sal, disminuyes la resistencia al agua. ¿Sí? Entonces son compensadas. El otro tema muy importante es la disponibilidad de oxígeno. ¿Sí? Dependiendo del tipo de bacterias, algunas van a necesitar oxígeno y otras no necesitan oxígeno. Entonces, aquellas que necesitan oxígeno se llaman aerobias. Hay algunas que viven con bajas concentraciones de oxígeno y se llaman microaerofílicas. Y hay unas que no requieren oxígenos para sobrevivir y se llaman anaerobias. Entonces nosotros tenemos bacterias aerobias, microaerofílicas y anaerobias. ¿Listo? Sin embargo, hay algunas bacterias que se llaman facultativas. Esas bacterias facultativas tienen la capacidad de aguantar ciertas modificaciones en esas habilidades de tener o tolerar oxígeno, ¿no? Tenemos las aerobias facultativas que tienen la capacidad de crecer tanto en tensiones normales de oxígeno como en disminución del oxígeno, ¿sí? O sea, se pueden comportar como aerobias o como microaerofílicas. Y en los anaerobios, hay anaerobios obligados, o sea, que sí o sí requieren no tener nada de oxígeno, ninguna concentración de oxígeno. Cualquier concentración de oxígeno las va a matar. O unas que se llaman anaerobios aerotolerantes o facultativos, y es que pueden crecer tanto en medio de anaerobiosis como en medio de aerobiosis. ¿Listo? Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante de ellas. No, miren, las aerobios facultativos, y por eso se las puse así como que me coge las dos. Las aerobias facultativas pueden crecer en aerobiosis y en microaerofilia, o sea, en una disminución de la concentración del oxígeno, pero igual van a necesitar oxígeno, así sea en bajas concentraciones, para sobrevivir. ¿Listo? Mientras que las anaerobias aerotolerantes o facultativas pueden vivir tanto en anaerobiosis como en aerobiosis o microaerofilia. O sea, estas sí pueden subsistir de las formas, de esta forma. Exacto, así es. Una vez ya uno conoce todas estas características de la bacteria, entonces es cuando nosotros empezamos a utilizar estas características para poderlas recuperar en el laboratorio. Y ahora nos toca dejar hasta aquí porque ya son las 9 y terminamos en la próxima clase. Muchas gracias. Claro para todos hasta aquí. Sí, señora, sí, todo muy claro. Okay. Muy buenas transparencias. ¿Cómo? Virus, bacterias. Sí, sí. Virus, bacterias. Muy importante que ustedes vean que todo se encadena, ¿no? Virus, bacterias, pero también hay cositas de inmunología porque hay diagnóstico, entonces ahí cae, o porque hay respuesta inmune, entonces ahí cae, ¿sí? Entonces, eso todo se encadena, de aquí para arriba, todo está encadenado. Uno no, como que no puede soltar una vaina de la otra, desinfección, ahí cae, todo va pegadito, ¿listo? Profe, ¿y las diapositivas de virus ya están? ¿Las de qué? Las de virus. Sí, ya están. Porfa, revisen. Sí, esas ya están, pero estas de hoy, ¿cuándo las va a subir? Estas de